La Biblia en un año. Día 100. Jueces. Prólogo. Israel en la tierra de Canaán. ¿Quién será el primero en subir a luchar contra los cananeos? Cuando Josué murió, los israelitas consultaron al Señor diciendo: ¿Quién de nosotros será el primero en subir a luchar contra los cananeos? El Señor dijo: Que suba Judá, he puesto el país en sus manos. Judá dijo a su hermano Simeón: Sube conmigo a mi territorio para combatir a los cananeos, que yo también te acompañaré al tuyo. Y Simeón se fue con él. Judá lucha por dominar su territorio. Judá subió y el Señor puso en sus manos al cananeo y al pereceo. Derrotaron a 10,000 hombres en Besek. Allí encontraron también a Adoní Besek, a quien atacaron y derrotaron junto con los cananeos y pereceos. Adoní Besek huyó, pero salieron en su persecución. Cuando lo apresaron, le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces Adoní Besek dijo: 70 reyes, con los pulgares de las manos y de los pies cortados, recogían migajas debajo de mi mesa. Dios me ha pagado con mi propia moneda. Lo llevaron a Jerusalén y allí murió. Los hijos de Judá asediaron Jerusalén, la pasaron a filo de espada y prendieron fuego a la ciudad. A continuación, los hijos de Judá bajaron a combatir a los cananeos que vivían en la montaña, el Negev y la Cefelá. Judá se dirigió contra los cananeos de Hebrón. Hebrón se llamaba antes Kiriat Arba, y derrotó a Sesai, a Jimán y Talmai. Desde allí se dirigió contra los habitantes de Debir. Debir se llamaba antes Kiriat Sefer. Entonces Caleb dijo: A quien ataque Kiriat Sefer y la conquiste, le daré a mi hija Acsa como esposa. La conquistó Otniel, hijo de Cnaz, hermano menor de Caleb, y éste le dio a su hija Acsa como esposa. Cuando ella llegó, Otniel la persuadió para que pidiera a su padre un campo, y mientras ella se apeaba del asno, Caleb le dijo: ¿Qué te sucede? Ella le dijo: Hazme un favor. Ya que me has entregado una tierra árida, dame también un manantial de agua. Y le dio el manantial de arriba y el manantial de abajo. Los hijos de Jobab, el kenita, suegro de Moisés, subieron con los hijos de Judá desde la ciudad de las palmeras al desierto de Judá, en el sur de Arad, y se establecieron con los amalecitas. Judá fue con su hermano Simeón, derrotaron a los cananeos que vivían en Sefat, exterminaron la ciudad y la llamaron Jormá. Judá conquistó Gaza y su territorio, Askelón y su territorio, Ecrón y su territorio. El Señor estuvo con Judá, que ocupó la montaña. No pudo, sin embargo, expulsar a los habitantes del valle porque éstos tenían carros de hierro. La heredad de Caleb. A Caleb, tal como Moisés lo había mandado, le dieron la ciudad de Hebrón, pues él había expulsado de allí a los 3 hijos de Anac. Benjamín lucha por dominar su territorio. Los hijos de Benjamín no pudieron expulsar a los jebuseos de Jerusalén, por eso los jebuseos viven allí con los hijos de Benjamín hasta el día de hoy. La casa de José lucha por dominar su territorio. En cambio, la casa de José subió a Betel, y el Señor estuvo con ellos. Cuando la casa de José exploraba Betel, ciudad que antes se llamaba Luz, los centinelas vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: Indícanos por dónde se entra a la ciudad y tendremos piedad de ti. El hombre les mostró el acceso a la ciudad y ellos la pasaron a filo de espada, pero dejaron escapar a este hombre con toda su familia. Él se dirigió a la tierra de los hititas, donde edificó una ciudad a la que puso el nombre de Luz, así se llama hasta el día de hoy. Manasés no expulsó ni a los de Bet-Sean y sus aledaños, ni a los de Tanak y sus aledaños, ni a los habitantes de Dor y sus aledaños, ni a Jiblam y sus aledaños, ni a los de Megiddo y sus aledaños. Los cananeos siguieron habitando en esta tierra. Cuando Israel se hizo fuerte, impuso un tributo a los cananeos, pero no pudo expulsarlos. Efraín no expulsó a los cananeos que vivían en Hueser. Los cananeos siguen viviendo con ellos en Hueser. Las demás tribus luchan por dominar su territorio.
Zabulón no expulsó a los habitantes de Quitrón ni a los de Naalal. Los cananeos siguen viviendo con ellos aunque sometidos a tributo. Aser tampoco expulsó a los habitantes de Aco, ni a los de Sidón, ni a los de Ahlab, ni a los de Asib, ni a los de Yelba, ni a los de Afec, ni a los de Rehob. Los de Aser viven con los cananeos, que siguen habitando en esa tierra porque no les pudieron expulsar. Neftalí no expulsó a los habitantes de Bet-Semes ni a los de Bet-Anat, aunque los habitantes de Bet-Semes y Bet-Anat han sido sometidos a tributo, y vive con los cananeos, que siguen habitando en esa tierra. Los amorreos rechazaron a los hijos de Dan hacia el monte y no les permitieron bajar al valle. Los amorreos siguieron viviendo en Ir-Semes, en Ayalón y en Saalbim. Pero cuando la mano de la casa de José se hizo más fuerte, los sometieron a tributo. La frontera de los amorreos va desde la subida de Acrabim, esto es desde Selá, hacia arriba. Posesión de la tierra de Canaán y fidelidad a la alianza. Los habitantes de Canaán permanecen allí porque el pueblo fue infiel a la alianza. El ángel del Señor subió desde Gilgal hasta Boquim y dijo: Los he hecho subir desde Egipto y los he traído a la tierra que juré a sus padres. Entonces dije: Nunca romperé mi alianza con ustedes, y ustedes no harán alianza con los habitantes de esta tierra, sino que demolerán sus altares. Pero no han escuchado mi voz. ¿Qué han hecho? Por eso les digo, no los apartaré de su presencia. Serán sus adversarios y sus dioses serán una trampa para ustedes. Cuando el ángel del Señor pronunció estas palabras ante todos los israelitas, el pueblo profirió gritos y llantos. Llamaron a aquel lugar Boquim y ofrecieron allí sacrificios al Señor. La generación de Josué fue fiel, pero la nueva generación no conoció al Señor. Josué despidió al pueblo y los israelitas se marcharon cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. El pueblo sirvió al Señor durante todos los días de Josué y durante todos los días de los ancianos que le sobrevivieron y que habían conocido toda la gran obra que el Señor había hecho en favor de Israel. Josué, hijo de Nun, el siervo del Señor, murió cuando tenía 110 años. Lo sepultaron dentro de los límites de su heredad, en Timna Seraj, que está en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaas. Toda aquella generación fue también a reunirse con sus padres y tras ella vino una nueva generación que no había conocido al Señor ni tampoco la obra que había realizado en favor de Israel. Reincidencia de Israel en la infidelidad e insistencia de Dios en salvar a su pueblo. Los israelitas hicieron el mal a los ojos del Señor y dieron culto a los Baales. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, para seguir y adorar a otros dioses, los dioses de los pueblos circundantes. La ira del Señor se encendió cuando lo abandonaron y dieron culto a Baal y a las Astartés. Así pues, la ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó en manos de saqueadores que los despojaron, los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no pudieron resistir ante ellos. A donde quiera que salieran, allí estaba la mano del Señor para hacerles daño, tal como el Señor se lo había advertido y jurado. Les sobrevino entonces una angustia tremenda. El Señor suscitaba jueces que los salvaban de las manos de sus saqueadores. Pero tampoco escucharon a sus jueces, sino que fornicaron con otros dioses y los adoraron. Se apartaron enseguida del camino por el que habían marchado sus padres escuchando los mandamientos del Señor y no siguieron su ejemplo. Cuando el Señor le suscitaba algún juez, el Señor estaba con él y mientras ese juez vivía, lo salvaba de la mano de sus enemigos, pues el Señor se compadecía de sus gemidos ante quienes los presionaban y los oprimían. Pero cuando el juez moría, volvían a corromperse más que sus padres, dirigiéndose a otros dioses para darles culto y adorarlos. No se apartaban de sus malas acciones ni de su perverso camino. La ira del Señor se encendió, pues, contra Israel y dijo: Puesto que esta gente ha violado la alianza que impuse a sus padres y no han escuchado mi voz, tampoco yo apartaré de su presencia a ninguna de las naciones que quedaron cuando Josué murió. Con ellas pondré a prueba a Israel, a ver si se cuida o no de andar por los caminos del Señor como lo hicieron sus padres.
Por eso, el Señor permitió que algunas naciones continuaran allí, no las expulsó de inmediato ni las entregó en manos de Josué. Salmo 100. Solemne invitación a alabar al Señor con alegría. Salmo de alabanza. Aclamen al Señor, la tierra entera, sirvan al Señor con alegría, entren a su presencia con júbilo. Sepan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos, somos su pueblo y ovejas que Él apacienta. Entren por sus puertas con acción de gracias, en sus atrios con cantos de alabanza, denle gracias, bendigan su nombre. Porque el Señor es bueno, su misericordia es eterna y su fidelidad por todas las generaciones. Lucas. Ampliación de las enseñanzas. Parábola del buen samaritano. Entonces un doctor de la ley se levantó y dijo para tentarle: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él le contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees tú? Y éste le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Has respondido bien, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, le dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Entonces Jesús, tomando la palabra, dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos salteadores que, después de haberle despojado, lo cubrieron de heridas y se marcharon, dejándolo medio muerto. Bajaba casualmente por el mismo camino un sacerdote, y al verlo, pasó de largo. Igualmente, un levita llegó cerca de aquel lugar, y al verlo, también pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje se llegó hasta él, y al verlo, se llenó de compasión. Se acercó y le vendó las heridas echando en ellas aceite y vino. Lo montó en su propia cabalgadura, lo condujo a la posada y él mismo lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo daré a mi vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él le dijo: El que tuvo misericordia con él. Pues anda. Le dijo Jesús: Y haz tú lo mismo. Marta y María acogen a Jesús. Cuando iban de camino entró en cierta aldea, y una mujer que se llamaba Marta le recibió en su casa. Tenía esta una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Pero Marta andaba afanada con numerosos quehaceres y poniéndose delante dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en las tareas de servir? Dile entonces que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú te preocupas y te inquietas por muchas cosas. Pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte, que no le será arrebatada.